Hola, mi nombre es Sara Montañez Muñoz, mi coautor es el docente John Jairo Sánchez y el día de hoy voy a hablar del tema tubos de lava y su importancia en la exploración planetaria. Voy a desactivar pues la cámara por un asunto de estabilidad con el internet. Bueno, entonces me gustaría tratar los temas que se presentan a continuación. Esta es la estructura de mi presentación. Vamos a iniciar con una breve explicación del problema de la exploración espacial. Posteriormente hablaremos de la definición de tubos o túneles de lava, características, algunos ejemplos en otros cuerpos del sistema solar. Vamos también a dar un ejemplo en las Islas Galápagos y finalmente las conclusiones. Bueno, entonces me gustaría iniciar la presentación intentando explicar el por qué se hace necesaria la búsqueda de refugios en otros cuerpos del sistema solar y por qué las cuevas de lava. Entonces, sabemos que el establecimiento de colonias en otros planetas se ha convertido en una de las mayores ambiciones para el ser humano. Esta es la razón principal por la que muchas de las agencias espaciales han propiciado en estos últimos años el envío de misiones no tripuladas que permiten estudiar y caracterizar sitios potenciales como Marte o la Luna para la llegada de colonizadores. Pero uno de los principales desafíos para el establecimiento de estas colonias es la intensa radiación a la cual se verían sometidos los primeros tripulantes. De acuerdo, por ejemplo, con algunos datos presentados por la misión Mars Odyssey en el 2001, durante un experimento que se denominó MARI, la exposición a la radiación en la superficie marciana, por ejemplo, es de aproximadamente 2.5 veces más que la que se tiene en la Estación Espacial Internacional, lo cual pues definitivamente va a repercutir en la capacidad de supervivencia de los primeros humanos que habiten el planeta rojo. Bueno, en esta imagen tenemos una infografía presentada en el 2008 por Nat Geo, en la cual se muestra el escenario hipotético de cómo sería una pequeña colonia dentro de un tubo de lava en Marte que permita pues protegerlos de la radiación. Como pueden observar acá, pues se tienen unos domos de zonas de habitación, se tienen casas como hibernaderos, para que sean colonias autosustentables y pues acá se tiene como toda una infraestructura bajo el tubo de lava. Acá se puede observar pues el techo. Algo que es importante tener presente es que tanto la superficie de la Luna como la de Marte son bombardeadas por dos tipos principales de radiación primaria, las ondas, las partículas solares y los rayos cósmicos galácticos. Los primeros son intermitentes y podemos salvaguardarnos de ellos de manera pues relativamente sencilla. Pero los rayos cósmicos son partículas de muy alta energía, son continuas y es muy difícil protegerse de ellas en ausencia de campos magnéticos que los desvíen, como es el caso de Marte. Entonces, esto puede causar daños en el ADN y puede producir cáncer inducido por radiación. Entonces, es por esto que nosotros debemos buscar zonas que puedan ser consideradas como refugios potenciales para los primeros pobladores y que funcionen como un escudo, ¿cierto? O un atenuante ante los procesos de radiación y los bombardeos constantes de los meteoritos a la superficie. Es por esto que las cuevas de lava las consideramos como una opción bastante viable. Bueno, entonces ahora, ¿qué es un tubo o un túnel de lava? ¿Cómo lo definimos nosotros? Actualmente se definió como un conducto subterráneo que se forma durante erupciones de tipo efusivo, tienen presencia pues de lava basáltica muy caliente, es fluida, se dan principalmente en pendientes suaves. Los conductos pueden ser lineales, que sigan la pendiente pues de los flancos, o pueden ser de tipo trenzado o sinuoso. Estas últimas, los trenzados y los sinuosos, son de especial relevancia cuando estamos buscándolos en zonas de otros planetas. Más adelante vamos a ver el por qué. Este es un ejemplo de un tubo de lava registrado en Isabela, como lo pueden ver acá. Y esto de acá se llama un tragaluz o un skylight, que es una parte colapsada del techo del tubo de lava. Bueno, en cuanto a sus características, vamos a hablar como de las más relevantes. La primera es que se forman de manera casi exclusiva en lavas de baja viscosidad, las cuales pues a medida que fluyen se van enfriando desde la superficie formando una corteza rígida. Algo muy especial de esta corteza rígida es que va a empezar a funcionar como un aislante térmico para el flujo de lava que se desplaza debajo de ese techito que se acaba de crear, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que como aísla el flujo que va por debajo de la temperatura del ambiente, entonces ese magma que va desplazándose tiene mayor
fluidez y puede alcanzar mayores distancias, extendiéndose a áreas muchísimo más amplias. Entonces, la existencia de estos tubos de lava es indispensable tanto para la progresión de los fluidos como para la formación de edificios volcánicos de pendiente suave, como lo son los volcanes en tipo escudo. Digo que la mayoría son de baja viscosidad porque en algunos casos registrados se han dado en lavas de tipo andesítico. Bueno, la segunda característica es que estos túneles de lava pues forman cuevas que son poco estudiadas, las cuales pueden alcanzar tamaños realmente considerables, casi comparables con las de tipo kárstico, aunque las de lava se forman pues en un menor tiempo. En promedio, las cuevas de lava tienen varios metros de altura y anchura, pero se han reportado, como aparece acá, cuevas de 20 metros de alto y hasta 30 metros de ancho. Otra característica importante es que el origen está restringido a pocas profundidades. En el caso terrestre se han encontrado a menos de 10 metros de la superficie, en la gran mayoría de los casos. Esto que permite la presencia de vida orgánica y por ende de vida. Esto hablando desde nuestra parte terrestre. Entonces hace que funcionen como un subconjunto de hábitat para organismos que pueden ser extremófilos, que entonces acá vemos, por ejemplo, la cueva Gallardo y vemos uno de los invertebrados encontrados en la cueva Gallardo. Otra característica importante es su edad. Esas estructuras se restringen al cuaternario, principalmente a lavas del Holoceno. Actualmente no se conocen numerosos registros de tubos de lava con edades mayores a los 10.000 años. Ahora, ¿cómo se forman? Para que se pueda formar un tubo de lava es necesario que la superficie externa del flujo se solidifique. ¿Eso por qué se logra? Porque existe un contraste entre la temperatura de la colada que acaba de salir del volcán y la temperatura del ambiente. Eso hace que la parte superficial del flujo se enfríe de manera progresiva, va aumentando su viscosidad hasta que finalmente se vuelve sólido. De acuerdo, digamos, con Peterson en el 94, los túneles de lava formados en la superficie terrestre pueden ser respuesta a 4 mecanismos principales, que son los que vamos a ver. Esos mecanismos se definieron a partir del análisis de las erupciones del volcán Kilauea en su actividad del 69 al 74. Una aclaración importante antes de explicarlos es que los 4 tienen como requisito principal para el desarrollo de túneles la formación de un canal preferencial por el cual debe viajar el flujo, ¿cierto? Entonces ahí se debe concentrar el fluido para que pueda crecer un techo. Si el fluido va cambiando constantemente de dirección, no se va a favorecer esa formación de los tubos de lava. Entonces, bueno, vamos a observar el primer mecanismo. El primero es el desarrollo. Se basa pues en la solidificación progresiva de los bordes del flujo de lava debido a un cambio de temperatura cuando este está en contacto con la temperatura del ambiente. Entonces, acá lo que debemos tener presente es que los bordes exteriores de la colada se van enfriando y solidificando, lo que vemos acá. Entonces, este es nuestro flujo y estos son los bordes externos que van creciendo, ¿cierto?, de lados opuestos de manera progresiva hasta que finalmente se unen en el centro y crean una especie de techo que va a ser incipiente y va a ser débil. Algo importante de este tipo de mecanismo es que para que se desarrolle el túnel se requiere un flujo constante. ¿Por qué? Para que este flujo sirva de soporte mientras el techo se va formando, mientras se va solidificando la corteza. Si cambia drásticamente el volumen del material que está pasando, digamos, por debajo de ese techo, va a generar inestabilidad y muy posiblemente el techo va a colapsar. Para que, digamos que algo que hay que tener también muy presente acá es que a pesar de que se ha generado un techo, ¿cierto? Sigue habiendo pérdida de calor a través del techo, no es que quede completamente aislado. Entonces, ¿qué va pasando? Que más nueva lava se va acumulando, se va solidificando y se va engrosando el techo y va mejorando la resistencia, ¿cierto? Hasta que finalmente ya no importa si el flujo no es constante, el techo va a ser lo suficientemente fuerte para sostenerse del solo. El segundo mecanismo es el desarrollo de un tubo de lava mediante acreción. Acá no se requiere un volumen constante de flujo, por el contrario, necesitamos fluctuaciones en los niveles de corriente. Entonces, cuando estos aumentan de forma que se desbordan, entonces acá tenemos el aumento del flujo, se desbordó, digamos, a estas zonas laterales, se solidifican esos desbordamientos y van quedando fragmentos así.
Nuevamente hay un periodo de desbordamiento, se solidifica y así continúa este ciclo hasta que finalmente los fragmentos solidificados en cada lado se unen en el centro y generan un techo para crear estos tubos de lava. Algo muy importante es que cuando el proceso de desbordamiento es bastante significativo, se forman paredes mucho más gruesas y muchísimo más fuertes. El tercer mecanismo para la formación de los tubos de lava es la agregación de fragmentos móviles de corteza. Nosotros sabemos que durante el proceso de transporte de un flujo de lava se pueden encontrar fragmentos solidificados que viajan pues, a favor de la pendiente. La mayoría de estos fragmentos son flexibles, pueden deformarse y pueden desplazarse a lo largo del canal sin estancarse. Sin embargo, a medida que los fragmentos se vuelven más gruesos, comienzan a perder su flexibilidad y cuando encuentran curvas cerradas, como es este caso de acá, generan taponamientos porque no son capaces de pasar. Entonces generan taponamientos en la parte superior del canal y por debajo sigue fluyendo pues la lava. ¿Qué pasa? Es posible que el material sólido que viaja en la colada se fusione con la obstrucción inicial. Entonces acá teníamos una primera obstrucción, más material sólido viaja, se fusionan y van generando un techo muchísimo más amplio. Entonces aquí podemos tener más material que se acumula en el techo y ya tenemos un tubo de lava. El último mecanismo es la extensión progresiva de lóbulos. Entonces, los flujos desarrollados en coladas de tipo bajo de Hohe dan como resultado campos de lava, en los cuales la lava fundida se extiende, forma casi que un abanico, como vemos en las imágenes de la A a la C, va formando casi que un abanico, mientras que la superficie superior pues inicia un proceso de solidificación que da lugar como una corteza estacionaria. Acá es como si el techo fuera transparente para que podamos ver cómo se van creando las ramificaciones. Pero esta parte superior se va solidificando y en la parte de adentro, o sea, en la parte del flujo, se van creando unos tubos secundarios. Bajo la corteza pues inicial sigue entonces corriendo el material fundido y si hay un aporte constante de lava, se van a comenzar a generar empujes hacia adelante y hacia los lados. Y finalmente, abombamientos en la parte superior que van a formar nuevos tubos de lava, pero ahora de pequeñas dimensiones, que es lo que vemos en la F. Se van generando abultamientos y se generan entonces tubos secundarios. Esos son los mecanismos de formación de un tubo de lava. Algo interesante de estas estructuras es que no son exclusivas de la Tierra, por el contrario, se ha determinado a través de las distintas misiones espaciales que pueden originarse en otros cuerpos del sistema solar, como Marte, la Luna, Venus. Nosotros sabemos que el desarrollo de túneles requiere condiciones muy específicas, que fueron las que hablamos inicialmente. Sin embargo, dichas condiciones también se han registrado en algunas zonas volcánicas de la Luna y en provincias volcánicas marcianas. Respecto a los registros lunares, únicamente vamos a dar dos ejemplos por cuestiones de edad y volcánica inferida. Corresponde pues a una meseta volcánica de aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados. En esta zona se determinó la presencia de numerosas estructuras tipo rill y cadenas de cráteres. A partir, digamos, de aspectos como la sinuosidad del rill, del grado de curvatura de los cráteres, es posible determinar si una estructura corresponde a un canal o un tubo de lava. Esto es algo en lo que no podemos profundizar por cuestiones de tiempo, pero son aspectos que nos permiten tener interpretaciones. Entonces, debido a la anchura, la forma, la sinuosidad, se consideró que este rill A que vemos acá corresponde a un canal de lava, mientras que la parte inferior del rill B, que es lo que estamos viendo acá, en la zona como occidental, que se ve de forma sinuosa e irregular, con canales secundarios en la zona terminal, que son los que vemos acá en este zoom. Si ven, acá tenemos unos canales secundarios, pueden ser considerados como una red de tubos de lava colapsados. También esto se refleja en la irregularidad del suelo, ¿cierto? Que podría, esta irregularidad de este suelo podría implicar la presencia de bloques colapsados. Entonces, estos de acá, estos canales que nosotros vemos acá ramificados se asemejan mucho a los que se encuentran en la superficie terrestre, que es este esquema que tenemos acá. También en la, zona, en la Tierra nosotros tenemos este tipo de canales o de tubos secundarios.
Bueno, la presencia de tubos de lava en Marius Hills fue confirmada en el 2009 mediante el uso de cámaras de terreno y un sensor multibanda de SELIN. Se detectó un único tragaluz de aproximadamente entre 49 y 57 metros de diámetro, que sería esto que tenemos acá. Este es el diámetro, ¿cierto? En cualquiera de las dos imágenes. Y además de eso, se denominó que se iba a llamar Marius Hills Hole y se sitúa en uno de los ríos sinuosos de la zona. La profundidad máxima del suelo desde la superficie es de 43 metros. Tiene un espesor de techo de 26 metros y una distancia al suelo de 17. Entonces, este que vemos acá es el espesor del techo, ¿cierto? Esta parte que vemos acá, y ya todo lo que es profundidad. Entonces, esta es la parte esquemática. Este es el techo, que es esta parte que vemos acá, nuestro diámetro y la profundidad total del skylight o del tragaluz del potencial tubo de lava. En la zona de Mare Tranquillitatis también se reportó en el 2010 un agujero que podría corresponder a un fragmento colapsado de un tubo de lava. Vamos a observarlo acá, también se tiene de forma esquemática. Entonces, el tragaluz de Mare Tranquillitatis está localizado más o menos a 350 kilómetros del sitio de aterrizaje del Apolo 11, tiene el doble del diámetro del que se encuentra en la otra zona que estábamos observando anteriormente, en Marius Hills. Además de eso, tiene una forma aproximadamente circular, tiene una profundidad media de 107 metros y no se presenta, a diferencia del anterior, en las cercanías de ríos sinuosos. Acá podemos ver la zona del diámetro. Algo muy interesante de este tragaluz que se encontró en esta zona es, primero, se observan bloques irregulares en el fondo, que son los que pueden ver en la imagen A y B, que pueden corresponder al techo que se colapsó y dejó material, y lo otro es que se observan estratificaciones, que son las que vemos en estas tres imágenes. Acá está la parte esquemática, el diámetro, el espesor del techo y la profundidad total del tragaluz. Ahora bien, Marte se ha convertido en la mayor ambición para los seres humanos, también posee túneles de lava, entonces esto se ha convertido en algo muy llamativo porque significa que tenemos una posibilidad de habitar esta zona. Únicamente vamos a hablar de la región de Tarsis, que también se llama abultamiento de Tarsis. Es considerada como una altiplanicie volcánica, se localiza en la zona ecuatorial de Marte y en el occidente del Valle de Marineris. Cubre aproximadamente un cuarto de la superficie del planeta. Acá se identificaron los volcanes tipo escudo del planeta rojo, que son estos tres. Tenemos Ascraeus, Pavonis y Arcia, y hacia la zona noroccidental tenemos Olympus Mons. Bueno, ahora bien, en cuanto a los registros, en el 2005, Barchetta y otros autores caracterizaron Olympus Mons e identificaron la presencia de numerosos tubos y canales de lava. Este proceso se basó fundamentalmente en el análisis de imágenes MOC y TEMIS, que permitieron obtener la fotogeología de la zona mediante la comparación con rasgos marcianos y terrestres. Como resultado, se identificaron 65 tubos de lava, esto se hizo a partir de tragaluces y techos colapsados, y 271 canales. A estas estructuras se les hicieron mediciones de profundidad, anchura, pendiente, que son los que vemos en la tabla que se presenta aquí. Tenemos rangos obtenidos, valores medios, dependiendo pues de los tipos de imágenes utilizadas. Es posible que el número reducido de túneles de lava que se encontraron se deba a que no son fácilmente detectables. A menos de que yo tenga tragaluces, no es fácil detectar un túnel de lava a través de imágenes satelitales. De acuerdo, digamos que con los resultados, algo muy importante fue que existe una clara relación entre el desarrollo de los tubos de lava o de los canales de lava y la pendiente del terreno. Los tubos de lava se restringen a pendientes, al menos en esta zona, inferiores a los 10 grados. Si la pendiente es superior a ello, ya no se van a generar tubos, sino canales. Sauro y otros autores en el 2020 identificaron, y en el 2009 identificaron en los flancos del Olympus Mons ejemplos de cadenas de agujeros, que son estos que vemos acá. Vean que es sinuoso, es irregular y es una cadena de huecos, al igual que este de acá, decirlo así, de tragaluces, que podrían, debido a su carácter trenzado y sinuoso, podrían corresponder a un colapso del techo de un tubo de lava.
Bueno, ahora el segundo ejemplo que vamos a presentar y el último de la región de Tarsis es en Arsia Mons. Arsia Mons es el volcán escudo más meridional de los tres del abultamiento de Tarsis, y aquí con las imágenes de Temis se identificaron 7 posibles skylights en los flancos de Arsia Mons, los cuales se consideran como entradas a cuevas de lava. Estos agujeros tienen diámetros que van desde los 100 hasta los 225 metros y profundidades que van también desde los 68 hasta los 130 metros. Acá los skylights parecen tener todos profundidades mayores a los 100 metros. Acá están ubicados en uno de los flancos. Bueno, aquí los candidatos a estas entradas de tubos de lava recibieron el nombre de las 7 hermanas. En realidad, pues hay bastante información registrada, pero pues les muestro cómo se observan estas 7 hermanas en Arsia Mons. Nosotros decidimos entonces buscar analogías con una zona terrestre y nosotros decidimos pues el archipiélago de Galápagos por una cuestión también de cercanía. El archipiélago de Galápagos se encuentra localizado en Ecuador, se sitúa a más o menos 1000 kilómetros de la costa continental de Sudamérica. Los centros volcánicos de la isla Galápagos son considerados la expresión superficial de la actividad de una pluma de manto que favorece e impulsa los procesos que llevan a la construcción de volcanes tipo escudo, los que conforman la isla. Los tubos de lava aquí no son algo nuevo, fueron documentados desde 1835 con la visita de Darwin y desde hace algunas décadas se comenzaron a realizar excursiones de exploración para poderlos cartografiar. Estos tubos de lava o estos túneles de lava se encuentran principalmente en la isla Santa Cruz, se encontraron también en Floreana, Isabela, Santiago, entre otras. Esta es la tabla como de la cantidad de los reportados en el archipiélago de Galápagos. Aquí el proceso de formación es el resultado del desarrollo de un techo sólido sobre un flujo de lava por solidificación progresiva de los bordes, que es lo que nosotros vimos en el mecanismo 1. La extensión de estas cavidades es considerablemente variable, puede tener alturas que van desde el orden centimétrico hasta varios metros, como las que están en Santa Cruz. Estas estructuras son comúnmente superficiales, como habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, algo muy particular es que pueden existir túneles de lava muchos más antiguos que se localizan bajo los más jóvenes. Aquí observamos pues algunos ejemplos. El primero es un pequeño tubo de lava, es poco profundo, si se dan cuenta está prácticamente en superficie, se encuentra en el volcán Sierra Negra. Este segundo vemos que se llama tubo de lava El Mirador en Santa Cruz, tiene una altura bastante considerable. Esta imagen 28 nos muestra también las que se encuentran en la cueva Cascajo con sus respectivas entradas. Bueno, entonces, finalmente nos gustaría como dejar un par de conclusiones. La primera de ellas es que en la Tierra se sabe que algunas de estas cuevas tienen historial como zonas primitivas habitadas por seres humanos. Algunos ejemplos se encuentran en Hawái, en las Islas Canarias, en Kenia, en Estados Unidos, ¿cierto? Todo esto se sabe por las pinturas rupestres y otros aspectos. Además de que sean habitables, no es completamente descabellado. Acá vemos una segunda ilustración también hecha por Nat Geo de cómo sería ya una que se encuentra bajo un tubo de lava y cómo se podría abastecer también desde superficie. A pesar de ello, como se pueden imaginar, estas áreas requieren estudios de estabilidad, ¿cierto? Que nos permitan concluir si son ciertamente seguras, lo cual pues se vuelve un desafío de evaluar cuando estamos en otro planeta, debido pues a que no podemos ir a tomar medidas de tipo geomecánico. Entonces, es por esto que la idea de este trabajo que estamos haciendo es intentar proponer un análogo terrestre que pueda funcionar ya sea para una sola región de la Luna o de Marte y que podamos estudiar aquí en la Tierra en términos de estabilidad, pero que en teoría pueda darnos una idea de cómo se comportan las cuevas de lava de otros cuerpos del sistema solar. Entonces ya para finalizar, nuestra propuesta o la propuesta que se ha hecho es utilizar los volcanes tipo escudo del archipiélago de Galápagos como análogos de la región de Tarsis, claramente a una escala muchísimo menor.
Esta analogía se propone desde la teoría, ¿cierto? Dado que pues no se tienen estudios geoquímicos o de petrología certeros acerca de la región de Tarsis. Entonces nos basamos en similitudes en cuanto a su origen, ambos provienen de puntos calientes, ambos tienen composiciones principalmente basálticas, también tuvimos en cuenta la geomorfología, en ambos se tienen volcanes tipo escudo con estructuras radiales, ambos poseen estructuras de tipo tubos de lava en pendientes suaves. Entonces, claramente esto es algo que aún está en un periodo de estudio, pero digamos que el parecido entre estas dos zonas volcánicas nos podría brindar la posibilidad de abordar el estudio de los túneles de lava marcianos en términos de estabilidad y favorabilidad como potenciales refugios desde una perspectiva terrestre. Entonces, ya finalmente me gustaría como que observen esta ilustración para que nos demos cuenta que el hecho de poder utilizar estructuras terrestres como las cuevas de lava como potenciales refugios es algo que realmente impulsaría la exploración espacial. Les agradecemos muchísimo, estos son nuestros datos de contacto y cualquier duda nosotros estamos atentos.